Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Marcos capítulo 1. Versículo 11 a 15. Vamos bien despacio y vamos a entender. Amén. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tentación de Jesús, verso 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, verso 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Jesús principia su ministerio, verso 14. Después que Juan fuera encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed
en el Evangelio. Amén. Es una obligación de que todos nosotros estemos seguros en qué tiempo vivimos. Porque si el versículo del Señor dice que el tiempo se ha cumplido, es porque así es. Les recomiendo que vivan Juan 5:39. Un hermano o hermana que lea. Es una recomendación de la Biblia. La Biblia fue dirigida por el Espíritu Santo. Y cuando Dios nos dice esa palabra, Juan 5:39. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Dios dice el tiempo se ha cumplido, es porque en la mente y el corazón de Él quiere una cosa principal: que usted sepa el tiempo en que estamos. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Juan 5:39 nos aconseja a Dios de que si usted quiere saber el tiempo en que está viviendo el mundo, tiene que escudriñar las Escrituras. Porque la preocupación de Dios nos previene. ¿Ha leído usted la terminación de esta tierra? La Biblia dice claramente que nación contra nación y reino contra reino va a disgustarse y va a hacer guerra. ¿Sabe usted que la Biblia le dice en Mateo que habrá enemigos hasta en su propia casa? ¿Sabe usted discernir esa palabra? Eso es muy grave. Que en su propia familia haya enemistades. Va a llegar. Está sucediendo. ¿Sabe usted que habrá hambres? ¿Sabe usted que habrá terremotos en diferentes lugares? ¿Qué haría usted al saber que esta semana va a haber todo eso? Porque el tiempo se ha acercado. ¿Cuál sería la actitud suya al estar seguro de esto?
Estén listos porque el domingo entrante le voy a decir a la congregación quién me acompaña para salir a ayunar 3 días en la finca. Y yo sé perfectamente la disculpa suya. ¿Por qué? Porque la Biblia me previene. Un hombre de la congregación llegó ayer y me dice, yo estaba por venir a decirle que tenemos que salir a ayunar. ¿Cómo mueve Dios los tiempos en la gente, en su pueblo? Quiero que ahora termine el culto. ¿Quién me va a acompañar esos 3 días? Ya tengo uno. Y le dije, ¿cuál es el medio de transporte? Dijo, yo tengo carro. Y puedo llevar a 2. ¿Qué vamos a hacer en ese ayuno? A darle gracias a Dios porque Él nos va a guiar en el tiempo que resta. Sé perfectamente, conforme cantamos, que Dios nos ama, que todo eso, pero nosotros somos la brújula real de, primero, un pueblo de Dios. Segundo, que esa noticia de que estamos en los últimos tiempos corra con sabiduría, con discernimiento, con aplomo, para que por el Espíritu Santo la gente que tiene Dios, que sí se va a dar, se dé. El Espíritu Santo, si es que está en usted, le va a dirigir que usted también vaya. Muy delicado esa palabra. No me venga usted a decir, ahora dígame cuándo. Ayer me dijo el Señor, el hermano, ¿cuándo salimos? Le dije, no, Señor, la dirección del Señor. Hasta el domingo en 8 voy a estar orando. ¿Qué tiempo es? Le digo, yo puedo dirigirle si usted viene con disculpas, pero ante la disculpa que usted dé, no me voy a oponer, ni voy a invitarlo de nuevo a provocarlo. No. Si usted es hijo de Dios, déjese dirigir por el Espíritu Santo. Si usted sabe qué es el oficio del Espíritu Santo, sabrá que la tierra estaba abnegada en agua. Era un lago total. Que la tierra estaba en tinieblas. Eso lo sabe usted. Y que ¿quién ordenó? ¿Quién puso orden?
Dios por el Espíritu Santo. Y eso está en el primer libro y en el primer capítulo. Provóquese a averiguar dónde hallar esa cita. Yo podría dársela, pero la Biblia dice: escudriñe las Escrituras porque a vosotros os parece que debes saber la vida de Cristo, su creación, si vivía antes con Dios o no, si apareció solamente Cristo en el vientre de la Virgen María o no. Los ancianos de la iglesia están dirigidos para un oficio sagrado. Los ministros de Dios como apóstoles, ancianos, ancianas y gente importante de la iglesia tiene que saber los tiempos en que estamos viviendo. Yo quiero estar libre para el oficio de Dios. Yo no quiero dejar que el Señor lo que me ha dado en propiedades sea motivo de envidia o molestia entre las familias. No, ya he arreglado eso. O sea que estoy viviendo en el préstamo, según he hecho escritura de lo que tengo para mi familia. Porque no quiero que el mal ejemplo mío sea motivo para que mi familia tenga antipatía unos con otros. Estoy viviendo siendo preparado, porque sé que estamos en los últimos tiempos. Mis oraciones o peticiones por ordenar la iglesia son distintas. Soy un hombre que tengo años de conocer el Evangelio y sé perfectamente los tiempos que estamos viviendo. Por eso he arreglado toda mi situación económica, todo lo que sea, porque quiero estar muy libre para servirle al Señor. Capítulo 11 de Juan. Yo sé perfectamente que había una preocupación un poco incierta, pero estaba la preocupación. Desde tiempos atrás, los que tenían facilidad de acercarse a Jesús, ¿cuál era la pregunta?
dinos cuándo sucederán estas cosas. No todos de ustedes. No, les pido perdón que yo sea tan franco con ustedes. Pero la mitad de ustedes no les ha importado eso. Y más bien les importa pedir consejo porque ayer pasó, porque está pasando. No, usted tiene que saber todas las cosas. Si es el reflejo de Cristo, tiene que estar completamente seguro del camino de Cristo, de la verdad de Cristo. Porque al decir Él, yo soy el camino, dice Proverbios que hay personas que están equivocados, sí, de la situación y del camino, de la época. Se está dirigiendo a evangélicos simplemente. Eso está en Proverbios 12. ¿Cuál es la responsabilidad, señora, que deje de aconsejar allá a su muchacho? Atienda la palabra. ¿Por qué le hacían tantas preguntas tan fáciles al Señor? Porque había primero una preocupación. De que había aparecido Cristo haciendo milagros y que eso no lo habían visto antes y que adoraban a Dios. Ellos se apresuraron a imaginarse que ya era la venida de Cristo. Pero el que escudriña las Escrituras sabe qué quiere decir la palabra de Dios en Pedro. Que un día para Dios son como 1000 años. Y que como 1000 años un día. Ahora, dice la palabra que si nosotros, por el Espíritu Santo, leyendo el libro de Romanos capítulo 8, usted sabe, acertar casi con seguridad en qué época estamos viviendo. Y por saber la época en que estamos viviendo, es cuando usted más debe estar haciendo caso de buscar las almas. Nos queda un retacito de tiempo. ¿Ha creído usted que si se pone a predicar sin que reciba sueldo, se va a morir de hambre? ¿Va a terminar sus vestidos y no tiene que vestirse? Dios está esperando decisiones para ordenar que usted coma mejor, que usted viva mejor y muy feliz. Muchas personas en el Antiguo o Nuevo Testamento se imaginaban tiempos. En el Nuevo Testamento está la cita del capítulo 4 de Juan, que está la mujer preocupada. Ella había cometido pecados. Había hecho pecado con 4 hombres y ya iba para el 5º. Si se enviudaba,
a manera, si Dios le quitaba a manera, era para que viviera para Él. Pero ella medio entendía. Entonces se encontró con Jesús en el pozo de agua. Le dijo, dame de beber. Le dice Jesús. Pongan cuidado, los que poco leen Biblia y los que leen Biblia. Le dijo ella, no sabe usted que es judío, que los samaritanos no se encuentran con usted, que están peleando. Le dice Jesús, dame de esa agua. Y como ella le respondió con la humanidad, el pozo es hondo, ¿dónde está la vasija o cómo la saca? Le dice Jesús, si yo le diera de mi agua, no volvería a tener sed. Y ella le dice, dame esa agua. Viene la palabra. Para cuando yo tenga sed, no venga a que sacarla. Y dice, yo sé que cuando Cristo venga, ella le dice, yo sé que cuando Cristo venga, note que ella tenía conocimiento de que Cristo iba a venir, de que leía el Antiguo Testamento. Para cuando yo tenga sed, no venga que a sacarla. Y cuando venga Cristo, me enseñará todas las cosas. Estaba hablando con Cristo. Pero ella dice, y cuando venga Cristo, me enseñará todas las cosas. Les pregunto, ¿qué preocupación tenía ella de averiguar? La venida de Cristo. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. La preocupación, la mente humana, en las circunstancias presentes, conversando o dando tiempo para conversar o para responder, antes de que nos demos tiempo, que nos den tiempo de responder, aquí está una máquina que piensa muchas cosas, no el corazón, piensa muchas cosas. Esta nos distrae. Esta nos engaña. El corazón no. Inmediatamente la mujer dejó su cántaro porque le creyó a Cristo. Yo soy el que habla contigo. Ella no es que se asustó, no. Se preocupó. No había hecho el oficio por el cual Dios, y ella sabía qué oficio le había dado para que respondiera y lo hiciera, predicar el Evangelio. Ella no dijo nada, inmediatamente le mostró al corazón, yo no he sido responsable. Y soltó la vasija y se fue al pueblo. Calle arriba, calle abajo, el pueblo pequeño. Vengan conmigo que he encontrado a uno que me ha dicho la verdad de lo que yo he hecho. Y el Espíritu Santo les hizo ver a los hombres, porque habla de hombres,
mostrándoles también el pecado. Vengan. A más de los 4 hombres había un quinto que estaba persiguiéndola. Y ella se fue a buscar a Cristo. Y se fue una cantidad de hombres del pueblo. Como no había predicado, ahora sí, en el tiempo que está para cumplirse, en el tiempo que está viviendo el mundo presente, es como si nos trasladáramos allá. Ella quiso responderle a Jesús, predicar el Evangelio. Y se fueron los hombres del pueblo. Y les predicó Cristo. Y ellos dijeron, ya no necesita que usted, mujer, nos diga, sino lo que Cristo nos ha dicho, con eso basta. Y sabemos que ahora Jesús está cumpliendo su tiempo. La mujer cumplió. Y ya tenemos más de 2000 años. O 1900 tan. Ahora el Señor le ha dicho a usted, y usted es responsable. Que usted en este día diga no. Es asunto suyo, pero su conciencia le está hablando. Que no ha hecho caso del mandato de Dios. Y por todo el mundo. ¿Cuál es su mundo? Usted no tiene conocimiento de que la conocen los animales. No. De que la conocen las fieras. No. Usted tiene conocimiento de que no ha hecho el oficio de Dios. Pero sí tiene que aceptar el tiempo en que vivimos se ha cumplido. O que siga siendo necio y diga no. Yo no tengo tiempo, estoy ganando un pequeño sueldo en descontento. Usted no está haciendo la voluntad de Dios. Y sepa que detrásito de la tapia de ese versículo, porque se ha cumplido mi tiempo, está la verdad. ¿A quién le ha predicado el Evangelio? No vaya a pensar que es que Cristo no le va a rendir, usted le va a rendir cuentas a Cristo. Personalmente le va a dar tiempo a usted para reclamarle. La mujer de Juan cumplió su tiempo. El pueblo salió y le pidieron ellos mismos, quédese con nosotros. Y Jesús les dio 2 días para ponerlos a la altura del conocimiento de la palabra. No es solamente decirle a su esposo, a su esposa o a sus hijos, a quien niegan, ya nos viene con cantaleta, ya nos viene, yo no tengo tiempo, tengo que estudiar, tengo que presentar un examen en la universidad o en el bachillerato. Disculpas, pero Dios ha cubierto su voluntad para darle tiempo a usted y darle salud y darle inteligencia, y le ha ofrecido sabiduría para que redima el tiempo. ¿Es con usted? Pero hay una sátira de Dios, sátira para evangélicos, no para cristianos.
no seas como el caballo o como el mulo. Me decía una monjita, tan grosero Cristo, ¿no? Yo le estaba predicando el evangelio a una monja, tan grosero Cristo, y compararme a mí con una mula. Le dije, sí señora, quítese el ajuar que tiene vestido, el poco que ya era de vestido blanco, ese caqui o paño. Ya que le han subido a la falda, abajo la rodilla así, acábeselo de quitar y póngase un vestido normal y váyase a predicar. Sálgase de ese oficio. Y le prediqué sobre este capítulo. Váyase y dígale a la gente, encontré a uno que me ha dicho toda la verdad. Si quizás sea Cristo. Juan capítulo 11. Otra situación, Lázaro. Versículo 21. Marta dijo a Jesús, Señor, si no habría muerto, si has estado aquí no habría muerto. 22. Mas también sé la sabiduría humana. Fíjense, la sabiduría humana. También sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Él dijo la verdad de lo que él es, pero ella entendió mundanamente. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Evangélica. Sin leer Biblia, sino lo que más o menos oyó en cierta predicación. Le dijo Jesús, 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, ¿qué oficio hace uno que tenga vida de Jesús? Uno que no esté muerto. Que ande, que tenga sus sentidos normales como humano, pero que no hace el oficio de Dios. Es el que vive muerto. ¿Cuántos años pasará usted viviendo muerto espiritualmente? $25 de nuevo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le pregunta a Jesús, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo sé que he creído y que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo, en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando le oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María lo había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en la casa de ella y le consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, siguiendo
y diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí humanamente, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verle llorando y a los pies, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, allí, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro y era una cueva y venía una piedra, tenía una piedra encima. Noten que en el capítulo 25, cuando Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y en el capítulo 24, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Noten, evangélicos, no tienen conocimiento. Han leído la Biblia y no entienden el tiempo en que están viviendo. A ustedes les va a sorprender el hambre. Evangélicos que no leen la Biblia. El evangélico que viene cada 8 días de culto, que viene. No puede captar la época en que estamos viviendo. No ha podido ayunar cuando encuentra necedad en su familia, cuando lo invita al culto, cuando usted invita. Y se ha entregado a criticar, si no con otra persona, en su propia mente. Mi hermano, o mi padre, o mi familia, o mi hijo, es necio, pero no ha hecho más. No me quiere acompañar y no ha hecho más. Un hermano que lea, yo no quisiera ni leer ese versículo porque sé que el evangélico sigue por lo mismo. Trata ni de comprender ese versículo, la grandeza. Para mí ese versículo es una Biblia. Son miles de versículos. Juan 15:7. Y viene la disculpa. Evangélico, y viene la disculpa. 3 hermanos que lo lean, mujeres o hombres. C7. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si le pidiera a usted respuesta, enséñeme ese versículo, lo tergiversa. Otro hermano. Unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ni yo lo entendí. Haga el favor y lee despacio. Juan 15:7. Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Tampoco lo entendí. Haga el favor despacio. ¿Sabe qué es despacio? Haga el favor.
Juan capítulo 15, versículo 7. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Yo pregunto, ingenuamente, ¿Cristo habló mentiras? Porque usted se deja burlar a gusto suyo del que no quiere aceptar el Evangelio. Cuando usted ha recibido testimonios de que cuando alguien me dijo a mí, el día que usted me vuelva a hablar del Evangelio, lo rapo de mi familia y no más, y se fue todo rabioso. Yo no me puse triste, ni fui a mi pastor a decirle, mire que yo fui a predicar y me insultaron. No, yo leía la Biblia. Yo hice caso de Juan 5:39, escudriñe las Escrituras. Y se lo solté a Dios. Denle un martillazo, dice Jeremías. Ah, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo el pastor va a decir que a la brava le dio un martillazo en la cabeza a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa? ¿No? El martillazo se lo puede dar usted, evangélico, más bien, que no ha hecho la voluntad de Dios. Imposible que no tenga seres humanos inconversos a su alrededor, en su camino diario, donde está en su empresa, donde está en su propio negocio. Es usted que tiene pecado. ¿Qué es pecado? No hacer caso de la voluntad de Dios. Un hermano que lea Marcos capítulo 16. Sabiendo, usted ha leído ese versículo. Versículo 16 a 17. Yo sé que muchos tienen ya miedo, porque usted no ha hecho la voluntad de Dios. ¿Qué lee? Y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Escuche, yo andaba por el Baupés con mi pastor y yo tenía que ir por la selva, camino que él conocía y unos indígenas que nos dirigían. Pero yo llevaba una penilla en mi cintura que le pedía a un indígena que me la consiguiera para, como si yo sabía que íbamos por la selva, para cortar cualquier espino, cualquier cosa. Y de pronto vi, estábamos en un río, mi pastor estaba a una orilla, y yo vi encima de una laja de piedra, una laja grande, una culebra. Me fui inmediatamente, pasé el río, me subí a la laja de piedra, pero me resbalé y caí sobre la culebra. Los indígenas sí me habían dicho que la culebra que estaba ahí, que no se moviera, muy brava,
Pero luego que estaba yo tocando la culebra, me quité despacito, pensé que estaba muerta. Y ya cuando estaba entre el agua, pero al pie de la laja, vi que la culebra se movió. Entonces yo llevaba peinilla y le quité la cabeza. Esto me ha ocurrido 3 veces. La otra es que ustedes saben que le puse la mano donde una culebra de lo más venenosa todavía, llamada la 4 narices, en el llano. Y puse la mano y la culebra no me mordió. Yo no sabía que ahí estaba la culebra. Pero sentí corrientazo, me boté al agua. Yo llevaba una carabina en la mano. Cuando me boté al agua, la culebra se bajó al piso. Se botó del árbol, de la cepa de árbol al piso, y sí mordió a un muchachito que vivía conmigo. Dios hace maravillas. Como los que iban conmigo no querían humillarse, ahora sí vieron al muchachito y al papá llorando. El muchachito no sabía sino llorar. El papá decía, mi hijo murió, va a morir. Pero cuando dijeron, unos que iban conmigo, militares, ¿quién tiene una navaja y quién no tiene caries? Le rajamos ahí donde mordió la culebra. Ahí había el papá y había matado la culebra. Y le rajamos en cruz y le sacamos sangre. Yo dije, nadie va a herir a ese muchacho más. No. Estaba así brotando un poquito de sangre de los colmillos, de donde ha metido los colmillos la culebra. ¿Pero qué? ¿Por qué Dios dio esa experiencia? Para que los 4 que habían negado la palabra la noche anterior, ahora ante un muerto niño, que era lo que profetizaba el papá y todos, ahora sí se humillaron. Y cuando les dije, ustedes humíllense, anoche no quisieron, ahora sí, arrodíllense y acepten a Cristo. Era para eso, la mordedura de culebra. Nadie hace, menos Dios, no hace nada sin que tenga su propósito, especialmente para salvar personas. Yo estoy seguro que es que usted no ha abierto la boca ante sus semejantes. ¿Por qué razón? Hay razones. Seguramente usted está dependiendo en el vestido, o en el caminar, o en la alimentación de esa persona y dice, si le insisto y le insisto, me quita la ayuda. O la casada se separa de mí. O el hombre se mete en el túnel de la muerte. ¡Qué maravilla! Dios hizo maravillas con nosotros. Les voy a llevar a un pasaje que ustedes lo conocen, pero que me importa que lo conocen y no me importa. Primera de Samuel. Arrepiéntase, oye. Primera de Samuel 17. Un filisteo, un gigante, tiene humillado a un ejército. Un hombre humillándose a un ejército de evangélicos llamados israelitas, que dicen creer en Dios
evangélicos. Versículo 11 que no lee. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Todos los evangélicos del ejército y el rey turbados. Tuvieron miedo del gigante. Pero uno que era cristiano no, David. El cristiano le dice, sale y le dice, después de oír al rey, ¿usted qué va a pelear? Usted está muy jovencito. Ese hombre es guerrero desde niño. Él lo mata en el primer espadazo. Y David dice, yo iré. Versículo 45 al 47. ¿Quién lee? En 17, Eso es para usted, 45. hermana Esperanza, también. Amén. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Es la voluntad de Dios o no? Es la voluntad de Dios que su esposo y su esposa y sus hijos y su generación sepa que hay un Dios temible, poderoso, capaz de acabar con un mundo como lo va a hacer. Evangélico que no lee. Aunque lee tan rápido no entiende. Que no tiene tiempo para entender. Versículo 49 en adelante. ¿Quién lee? La tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron. Se levantaron luego los de Israel y los de Judá, dieron gritos de guerra y siguieron tras los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Hasta ahí nomás. Para mí es fácil, pero para usted es difícil entender esto. Que el Dios que respaldó a David, pero que lo respaldó por esta razón. Los versículos anteriores, David profetizó. Y tuvo obligatoriamente Dios que respaldar esa palabra. Tú vienes a mí y yo vengo a ti. Porque usted ha desafiado al Dios de los ejércitos del cielo. Y en el nombre de Él, yo voy a matarlo. La piedra era una piedra común.
La velocidad era hasta que estaba en la onda, era una cosa común. Pero la velocidad la puso Dios. El tino lo puso Dios. ¿Y Dios por qué lo hizo? Porque dijo, mi hijo lo defiendo. Aquí defiendo a mi hijo que se atreve a decir eso. Eso es lo que el evangélico no entiende y no quiere entender. Prepárese porque vendrá un tiempo muy, muy difícil en el cual usted tendrá que llorar en una calle viendo a un cristiano predicando y usted temblándole las piernas de miedo. Evangélico. A mí no me asustó el día que supe. Hace 58 años supe quién era Dios, que existía una Biblia. Y no pensé que yo quedaba viudo, y no pensé que yo quedaba huérfano, y no pensé que yo tenía hambre. No pensé en eso. Pensé en el gobierno. Pensé en el Senado. Pensé en políticos. Y fui, compré Biblias y pedí permiso al Senado y le regalé Biblias. Con plata mía fuera del diezmo. Fui muy exquisitamente delicado para los diezmos. Y ustedes saben que yo daba un poquito más de los diezmos. No tenía ese espíritu de avaricia que tiene usted, miedo de que va a quedar pobre. Que Dios me bendijo entregando al presidente del Senado, ahí delante de dos senadores más. Ese senador ya murió, José Nameterán, barranquillero. Se entregó a Cristo y consiguió el permiso para que yo predicara en el salón elíptico. Y prediqué. Y uno de los que fue alcalde estaba ahí, también se arrepintió y fue alcalde, ya murió. Yo tenía volquetas. Y ese alcalde, antecitos del Guinal creo, era cuando iba a venir un papa, esa vez, allá en el 50 y tal. Y tenían que arreglar la carrera 30 de Afán y tenían que arreglar calles y carreras para que el Papa no viera, porque como iban a llevarlo por esas carreras. Entonces oí yo en las oficinas del alcalde, y consigan volquetas, diciéndole a unos políticos que tenemos cómo pagarlas. Y dije, yo tengo las volquetas, tengo 4 volquetas. Recibí mucha plata de ese negocio. Porque Dios hace las cosas. Y los choferes de las volquetas trabajaban de día y de noche porque también ellos iban a ganar mucho más. Y Dios movió milagros y me bendijo. Yo no necesito plata para abrir una iglesia. Pongo de lo que Dios me ha dado para abrir la iglesia. Y es para mí una bella oportunidad que yo pueda gastar de lo mío fuera de los diezmos para abrir una iglesia. Ahorita necesito un pastor que no tenga cola de miedo para llevarlo al pueblo de La Victoria yendo para las mesitas del colegio. No tiene pastor. O hay una iglesia de adventistas y otra de errores, pero de la verdad no hay. ¿Será que alguien de ustedes, mujer o hombre, sería capaz de decir yo soy?
Sería capaz de decirle a Dios, Él me sostiene, Él me viste, Él me da de sobra. Primera de Juan, capítulo 2. Y 18 a 21. ¿Quién lee? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Tengan temor de esa palabra primera. El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hasta ahí. ¿Es para usted mujer o hombre? Porque lo mismo estaba yo diciendo hace muchos años en Armenia, predicando. ¿Quién de ustedes es capaz de entregarse? En frente de toda la, en una Semana Santa, frente de toda la curia de Armenia, los curas. ¿Quién de ustedes es capaz? Se movía el Espíritu Santo de predicar aquí predicando el Evangelio. Ningún hombre fue capaz. Y salieron dos señoritas. Nosotros nos entregamos la vida. Y les conseguí una casa de un señor evangélico que vivía en Sevilla, Valle. Nos dejó la casa de balde, pero esa casa era dentro del barrio de la prostitución. Y las señoritas dijeron, no importa, allí vamos a abrir la iglesia. Y las señoritas viven todavía. Y una es pastora en Girardot, una iglesia muy bonita, grande, linda. Les compré esa casa, les compramos y ahí está la iglesia, grande. La otra está en una iglesia del Valle, poderosa también. Boca, una iglesia poderosa. Pero las señoritas fueron ungidas. Llegaban hombres prostitutos, corrompidos, a golpearle a esa casa en el barrio de la prostitución. Queremos que nos abra, queremos dormir, traemos plata para darles, dormir con ustedes. Y una de ellas sacó la mano por la ventana y le tocó la cabeza y murió instantáneamente, murió. No se asusten. Dios está formando un pueblo, van a morir 2 hombres en este año.
porque han querido torcer la palabra de Dios. No se preocupen. Lo que les pido es que averigüen, lean el capítulo 24 y 25 de Mateo esta noche en su casa. Y sepan que si el Espíritu Santo les dice que ustedes tienen que pedir perdón, pidan perdón. No ha hecho el oficio conforme a la palabra. Seguramente ha argumentado y ha vivido como le parece a usted que así sea. Y eso no está bien con Dios. Dice la Biblia, en lo que leyó el hermano, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene. Evangélico, ¿usted no cree que el anticristo va a venir? Es un paso. Porque a usted no le gusta leer la palabra, empaparse de las glorias del Señor. Porque usted no hace caso a escudriñar las Escrituras, a darse, a entregarse. Me le pegué yo a mi pastor hace muchos años cuando él vivía. Y yo tenía un negocio grande, mucha responsabilidad con el ejército, el comando general, con la Armada Nacional, tenía responsabilidades grandes. Pero me pidió el pastor, ¿nos vamos 8 días? Le dije, sí, yo lo acompaño. Y dejé a mi esposa y nombré un jefe del negocio, 18 empleados. Fui y volví. Fue una bendición muy grande ayudar a esos pastores indígenas de poco entendimiento, pero listos. Una noche nos dio las 2 de la mañana porque lloraban esas señoras indígenas, y yo no me acuerdo si era el pueblo, pero era al pie de un río grande. Teníamos que salir al otro día para ir a otro sitio de indígenas, donde el pastor era un hermano que hoy es jefe de la tipografía de Buena Semilla, grande, Juan Muñoz, mi amigo. Y allí vimos la gloria de Dios. Yo como ayudante de mi pastor, cuando él me dejaba, predique usted, predicaba, cuando no. Pero nunca le dije, y cuando volví nunca le dije, a Dios no puedo ir, tengo responsabilidades. ¿Sabe que usted ha evitado con el no que Dios lo suba de jefe de una empresa suya, de jefe de una organización grande? No le ha podido Dios dar esa responsabilidad porque usted ha dicho no puedo ir. ¿Sabe? A medias que estamos en el último tiempo, ¿sabe? Eso sí, a medias. Y ese a medias le ha hecho mucha dificultad, mucho estorbo. Evangélicos, si usted no hace la voluntad de Dios, va a ser borrado del libro de la vida. Primera de Juan, capítulo 3. Para que sea llamado genuino hijo de Dios. Versículo 1, capítulo 3 de Primera de Juan. ¿Quién lee?
primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, el versículo 2, léalo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Evangélico, ni por esas. El versículo 1 lo manda, no ha hecho el oficio. El versículo 2 le dice, sí lo está haciendo. Y si lo hace, será semejante a Él. Ni por esas, porque existen tropiezos en usted. No ha confiado de que si pone una persona que se encargue de la responsabilidad suya, dice, resulta mal, no puedo soltarle mi negocio a esa persona. Ni creo, aunque no tengo empleo, ni creo que Dios me va a sostener. Hay obstáculos. Y hay uno que es el jefe de esa tribu, y es la incredulidad. Que le sigue la avaricia. Y usted con todos los pecados tiene que entregarle cuentas a Dios. Un alma que usted salve en esta semana, Dios quedará contento y ordena la bendición en su familia. Si hay un muchacho que se niega, Dios le abrirá tuste. Yo le digo tuste porque yo tenía una burra que le decía el tuste. Evangélicos, no solo la incredulidad, no solo la avaricia. Usted no ha sabido sino darse gusto con la plata o consignándola en un banco, porque cree que eso le va a durar muy duro. Y hay una parábola en que mandó construir otras bodegas para guardar todo y dijo a lo último, ahora sí, alma, gózate. Y el Señor Jesús le dijo, esta noche van a pedir tu alma. Y murió. ¿Y de quién será la riqueza que queda? Es la razón porque yo necesito un pastor para ese pueblo de La Victoria, aquí abajo, para hacer quitar las mesitas del colegio. No vaya a decir que sueldo le dan, porque usted antes todo dice, y me van a dar cesantía, y me van a dar prioridades, y me van a dar para el transporte, y tal. Hermanito, así no es el camino de Dios. Cuando le dijeron al Señor Jesús, tú has podido darle vida a Lázaro y no matarlo, no, que no muera. Y Jesús le dijo, yo sé que resucitará. Y la hermana que hacía alarde de que sabía Biblia, eso era evangélica, le dijo, sí, yo sé que resucitaré en los últimos días. Pero Jesús mandó, quiten la piedra. Y es lo que yo quiero que usted crea. Las palabras de David que oyó, crea. Yo voy a ti. Tú vienes a mí con espada.
y eres que ha matado a muchos gigantes Goliat. Pero yo vengo a ti en el nombre del jefe de los ejércitos de Jehová de los cielos. Y murió. Qué difícil es creerle a Dios. Usted tiene Biblia. ¿Ha leído tal vez algún libro? ¿Qué le va a pedir a Dios para creerle? Para que me ayude a comprar una casa. Económicamente, en La Victoria, voy acá, ahí cerquita la misma. El pastor. Y plata para comprar una casa. Para que comience allí una iglesia. Padre Divino, qué linda es tu palabra. Estoy seguro de tu palabra. He trabajado y estoy muy contento, pero no por eso dejo de predicar.